No, estoy ocupada. Bien, buenas noches a todos, chicos. Vamos acomodando. Bien, mientras van entrando sus compañeros, vamos a ir explicando cómo vamos a trabajar estos días, todo el proceso. ¿Ya? Bueno, las clases van a ser sincrónicas y asincrónicas. ¿Eso qué significa? Sincrónico significa que tienen que participar en una conferencia como la de Oría. Ahorita vamos a, como una clase en el aula, como cuando está en el instituto. Eso va a durar 80 minutos. Va a estar dividido en 2 sesiones. Esta primera que estamos empezando, que dura 40 minutos. Y ni bien termine, les voy a publicar un enlace en el Classroom para la segunda sesión. ¿Ya? Generalmente tardo 1 o 2 minutos en enviarles el enlace, ya, para que vayan entrando. Ni bien les llegue el nuevo enlace, ingresan inmediatamente, no estén perdiendo el tiempo, ¿ya? Tal vez puedan coser un ratito al baño si quieren, no sé, pero no se pierdan mucho, porque va a continuar desde donde quedamos, ¿ya? Bien. La parte asincrónica se refiere al trabajo que ustedes tienen que hacer en el Classroom.
la página que ven ahí que estoy proyectando, que muchos de ustedes ya deben haber entrado ahí, de ahí no tenía el enlace. Es como su aula, si ustedes quieren. Ahí publico todo. Aquí donde dice tablón, que es como el Face, si ustedes quieren. Aquí ustedes pueden publicar preguntas, todo, y va a ir bajando, igual con el Face, conforme van haciendo una publicación, ¿no? Va a ir bajando. Pues como pueden ver, las más antiguas están abajo, ¿no? Puedo ir avanzando y las últimas van saliendo acá, ¿no? Por ejemplo, cuando terminemos esta sesión, aquí voy a pegar el nuevo enlace para entrar de nuevo. ¿Ya? También voy a darles lectura, ¿no? Le voy a decir, lean tal tema. Ya, por ejemplo, ahorita estamos en proteínas, que es donde nos quedamos, si se acuerdan, cuando empezó la cuarentena. Entonces vamos a continuar ahí, ¿ya? Y les suelo mandar cuestionarios de que termine la clase. O sea, ya vamos a terminar, les voy a mandar un cuestionario de 5 preguntas. ¿Ya? Eso se publica también acá. Pero si se perdieron la línea, ustedes pueden entrar aquí donde dice trabajo de clase. ¿Ya? Y aquí en trabajo de clase va a estar todo lo que se publica. Por ejemplo, aquí está la tarea, el libro que les subí para que puedan leer. Y aquí este cuestionario 1 que ya les había mandado, ¿no? Y que yo voy a mandar el 2 y así sucesivamente. Los cuestionarios están abiertos un poquito más de 24 horas. Por ejemplo, lo voy a publicar después de la clase y va a estar abierto hasta mañana a medianoche. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder responder. Terminando la clase, va a preguntar sobre lo que avancé en la clase. ¿Ya? Entonces ustedes miran, pueden tener una leidita, tienen esta mañana para responder, si ustedes quieren, con calma, entren y respondan, porque solamente tienen una oportunidad, ¿no? Entonces entran, respondan. Una vez que ustedes le dan enviar, ya no van a poder modificar. Entonces pueden incluso mirar bien cómo son las preguntas y todo, y después recién que respondan, le dan enviar. Así es como vamos a avanzar, ¿ya? Todos los días vamos a hacer eso. En cuanto a la evaluación, eso cambió un poquito, la evaluación. El trabajo práctico, igual que antes, va a valer lo mismo, 20 puntos, que es lo que ya me han subido algunos, donde dice investigación, ¿no? Lo que es el parcial que se daba, que dábamos ayer, el primer parcial, si se acuerdan, no va a ser como tal un parcial, porque en línea es limitado el tiempo, como están viendo, y tomar 2 exámenes es perder un día prácticamente. Entonces, por ese motivo, lo que vamos a hacer para la nota del parcial, que era antes, vamos a hacerlo como evaluación continua. Voy a evaluar sus cuestionarios. ¿Ya? La nota de esos 30 puntos va a ser el promedio de todos los cuestionarios que publique. Entonces, por ejemplo, si publiqué 10 cuestionarios, le sacan un promedio y eso es la nota sobre 30, ¿no? Y ahorita vamos a mostrar cómo pueden ver esa nota también. Y tenemos el examen final, que ese es el día 22. Si es que ya se levanta la cuarentena, lo vamos a hacer allá en el instituto, ¿no? Entonces allá en físico lo vamos a hacer si es que ya se levanta en Santa Cruz. Pero si es que no, lo vamos a hacer en línea. ¿Ya? Para ese día tienen que prepararse bien porque va a ser también como un cuestionario, pero va a ser con tiempo. Cada pregunta está en su tiempo. Y el cuestionario se va a abrir, por decirles, a las 7 en punto y va a estar abierto solamente 1 hora, hasta las 8. Y se cierra. Así que si ustedes no han terminado ni han enviado hasta eso, ya perdieron. Entonces tienen que estar listos para entrar, responder y enviar antes de que se cierre, ¿no? Así va a ser el examen final de esta materia si es que todavía seguimos en cuarentena. Cuando ya volvamos a clases, también no vamos a poder estar todos juntos. Acuérdense que lo que queremos es evitar que haya amontonamientos, entonces va a tener que dividir el grupo en 2. Una parte va a pasar en un horario o de repente un día, por decirlo. Unos pasen lunes, martes, otros pasen jueves y viernes, ¿sí, no? Pero eso va a ser los días que van a pasar clases allá. Y los otros días va a ser en virtual, ¿ya? En otras palabras, igual van a ver mi clase, ¿no? Solamente que voy a estar al mismo tiempo dándole en aula al grupo que está ahí y al mismo tiempo en virtual al grupo que se quedó en casa.
y al día siguiente hacemos lo mismo, pero a la inversa. ¿Ya? Eso para que cuando ya estemos así, porque no podemos tenerlos amontonados a todos. Ya, eso va a continuar por lo menos tal vez hasta fin de año, sea así, porque han visto que es la enfermedad, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la evaluación. Ah, me estoy olvidando, 10 puntos más, que es la asistencia, ¿no? Ya, para eso hay un personal administrativo que va a entrar así como ustedes, y él va a empezar a tomar lista, pero él no les va a llamar lista como estamos acostumbrados. Él va a entrar a la zona de participantes y va a ver su nombre. Por eso les recomiendo que cuando entren al Zoom mañana pongan su nombre completo. ¿Ya? Si ya lo han hecho, pueden modificarlo, pero no estén poniendo nombres raros como códigos o esos nombres que les acostumbran a poner en las redes, porque el que evalúa no va a saber quién es, ¿no? ¿Quién de ustedes es? Ya, de todas maneras, seguro hoy día va a entrar y de repente en el chat les pregunta a los que han puesto nombres incompletos algo para que le valide su asistencia. Ya, pero para mañana ya pongan su nombre, así facilitamos el trabajo de eso. Bueno, antes de empezar con el tema, ¿alguna pregunta sobre cómo va a ser el avance? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por si acaso, para preguntar cómo va a ser, me había olvidado explicarles eso. Para hacer preguntas hay 3 formas de que me hagan la pregunta. Una, puede escribir en el chat. Ustedes han visto ahí en su Zoom, a la derecha hay 3 puntitos y ahí entra donde dice chat y escriben lo que quieran preguntar, ¿no? También ahí mismo en esos 3 puntitos hay un texto que dice levantar la mano. Entonces pueden apretar ahí, a mí me parece aquí una manito y les abro el micrófono para que puedan abrir, ¿no? Y entonces ustedes hablan cuando les doy la palabra. La otra es que su micrófono, cualquier rato pueden hacer eso, lo abran y me pregunten directamente. O sea, me interrumpen como igual como cuando estamos en el aula, ahí en la clase del instituto, y me preguntan, ¿no? ¿Ya? Normalmente, cuando empiece la clase, yo le cierro el micrófono a todos para que el ruido de fondo no estorbe, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, todos están con el micrófono cerrado, ¿ya? Pero si alguien quiere hacer una pregunta, son las 3 formas, ya saben. Escriben en el chat, levanten la mano o abren su micrófono y directamente interrumpen y hacen la pregunta. Y así seguimos nosotros, ¿ya? Así nos entendemos. Así que están libres, ¿ya? No el hecho que les haya cerrado el micrófono no significa que no hablen, pueden hablar, ¿ya? Así que están libres de hablar, solamente es para que no estorbe el ruido de fondo, como les digo, ¿ya? Entonces, cuando quieran, abren y hablan. Bien, ¿alguna pregunta? Empecemos. Bien, vamos a seguir usando la misma pizarra que usábamos, que también se las voy a recompartir en el Classroom. De repente algunos ya lo tengan de cuando estábamos pasando clases, pero si no, igual se los voy a compartir para que de ahí entre, ¿no? Todo está en base al libro que les he compartido, que es Química Biológica de Antonio Blanco, ¿ya? Que por cierto, justamente hace unas 2 semanas falleció el señor, producto de esta enfermedad. Bueno, entonces vamos a pasar un poquitito lo que ya habíamos visto y vamos a continuar ahí sobre ese camino, ¿ya? Entonces, ¿qué era una proteína? ¿Se acuerdan? Una proteína es una molécula formada por la unión de varios aminoácidos, ¿no? Son polímeros, significa varias partes iguales, y esas partes iguales son los aminoácidos, ¿ya? Acuérdense que habían dicho que representaban el 50% del peso en seco, que eso se calculaba sacando primero el peso del agua, que en un adulto es aproximadamente el 72%, y a eso le sacamos el 50%, y eso sería lo que es el peso en seco, ¿ya?
¿Qué funciones cumplen las proteínas? ¿Se acuerdan? Son las principales moléculas del cuerpo, desde el punto de vista biológico, ya que son las que hacen todos los trabajos, ¿no? Son las que transportan cosas como la hemoglobina, ya son las que dan estructura como el colágeno, las musculares, que hacen contracción, ya los famosos anticuerpos. Entonces son las que hacen todas las funciones en el organismo. Por eso su importancia de las proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un aminoácido? Vamos a ver el aminoácido. Un aminoácido es una molécula formada, como dice, por un carbón central, al cual se le une un grupo amina, ¿ya? Y a este mismo se le va a unir un grupo carboxilo, donde también se enlaza, como dice, un radical cualquiera. La fórmula química se las había dibujado en clase, pero ahorita les voy a mostrar. A ver, permítame un ratito. Bien. Entonces, aquí está. Ahí está, lo vamos a buscar un rapidito en Google porque me lo he perdido donde estaba mi dibujito. Hola, Pero licenciado, aquí ¿me tenemos escucha? la molécula donde tenemos el carbón central. Este es el grupo amina, que es formado por un nitrógeno y dos hidrógenos. Y este es el grupo carboxilo, que está formado por el carbono, sus dos oxígenos y un hidrógeno. Y aquí, como dice en el concepto, un radical cualquiera. Eso significa cualquier molécula. Aquí puede haber lo que sea, lo que ustedes se imaginen, un montón de... Y eso es lo que diferencia un aminoácido de otro. ¿Ya? Para los aminoácidos se van conectando en cadenas a través de algo que se llama enlace peptídico, que es la unión de un aminoácido con otro, que también en la clase les había explicado cómo ocurría. Entonces, el enlace peptídico, como ven, es la unión de un aminoácido con otro, en la cual ese grupo amina que les mostraba hace ratito se une al carboxilo del otro. Y van formando una cadena en la cual tenemos un aminoácido tras otro y forma una cadena. Y esa cadena de aminoácidos formará en algún momento una proteína. Para que sea considerada proteína, debe tener en cadena, por lo menos, como dice, más de 50 aminoácidos. ¿Ya? Si tiene menos de 50, no se le puede llamar aminoácido. Se le llama lo que están viendo acá, ¿no? De 2 a 10, oligopéptido, de 11 a 50, polipéptido, y más de 50 es 100 proteína. Generalmente los oligopéptidos son moléculas que son proteínas en formación, o sea, todavía no son útiles. De los polipéptidos, algunas son proteínas en formación y otras pueden ser ya moléculas completas con alguna función. O sea, podemos tener ya polipéptidos funcionales, no siempre proteínas. El mejor ejemplo de eso es la insulina, ¿no? La insulina es un polipéptido, ya no llega a ser una proteína. Acuérdense que para ser proteína tiene que ser más de 50. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Yo estaba en parte de su tarea de ustedes y les he preguntado incluso en un cuestionario, a ver si han respondido bien. Se clasifican en dos grupos, esenciales y no esenciales. ¿Ya? La diferencia está en el hecho si el cuerpo puede sintetizar o no.
¿Cuáles son? Empezaremos con los no esenciales. Los no esenciales son los que el cuerpo puede, como ven, sintetizar a partir de otra molécula. Esa otra molécula puede ser otro aminoácido o también puede ser un carbohidrato o una grasa, un lípido. O sea, el cuerpo puede hacer ese proceso. Generalmente el lugar donde ocurre eso es el hígado. Entonces el hígado puede transformar esa otra molécula en un aminoácido. Como estos aminoácidos podemos fabricarlos, no son importantes que ingresen en la dieta. Ya por eso son no esenciales, porque los podemos fabricar. Entonces, cuando tomamos otra molécula, como los azúcares, que vamos a ver después, el cuerpo lo fabrica, haciendo innecesario su consumo. Claro que nos va a entrar en la alimentación y el cuerpo lo va a usar, pero si no entra no hay ningún problema para el organismo. Por eso son no esenciales. Si faltan, no importa. ¿Ya? El otro grupo son los aminoácidos esenciales, que serían los aminoácidos que el organismo no puede sintetizar. Y esa es la clave. ¿Ya? No puede sintetizar. Los he puesto con rojito, para que lo vean. ¿Ya? No se puede sintetizar. Como el cuerpo no puede sintetizarlo, tenemos que meterlo al cuerpo en la dieta. Ya tenemos que consumirlos, en otras palabras. Son 10 aminoácidos que estaban en su tarea. ¿No ven? De repente algunos han tenido un poquito de conflicto en la tarea y han encontrado que algunos autores decían 8 y otros 10. ¿No? No hay ningún problema, los dos sirven. Ahorita les voy a explicar por qué hay esa diferencia. ¿Ya? De todas maneras, esos aminoácidos que el cuerpo no puede fabricar y por lo tanto necesitamos sí o sí meterlos en nuestra dieta a diario, les llamamos aminoácidos esenciales. Y tienen que ser a diario porque el organismo tampoco puede almacenarlos. Significa no los puede guardar, como las grasas o los azúcares que el cuerpo puede guardarlos. Esto no. Si no los usa, se metabolizan hasta amoníaco, que es tóxico, y el cuerpo, ese amoníaco en el hígado lo convierte en urea, y la urea sale en la orina. Por eso orinamos a cada rato, para eliminar esta sustancia tóxica que se produce en los aminoácidos que el cuerpo no usa. Entonces tengan eso en cuenta. No podemos almacenar estos aminoácidos. Y por eso el consumo debe ser diario. Ya todos los días nos deben entrar. Ahorita vamos a ver dónde entra. Bien, entonces la diferencia entre esencial y no esencial. Dime, Rosario, ¿estás preguntando algo? Habilita tu micrófono. No, tienes que en el botoncito de micrófono que está en rojo ponerlo en blanco. Hazle clic. ¿Listo? A ver, yo te lo voy a habilitar. A ver si puedo, si te ubico. Rosario. ¿Dónde estás? Rosario, acá. Ahí. Ya. Ay, no Ya puedo. estás. Ya puedes preguntar, Rosario. A ver. Disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Desde cuándo están pasando clases? Es mi primera clase, hoy recién me enteré. De forma oficial desde hoy día. Así que no te preocupes. Sin embargo, el jueves yo ya empecé a darles tarea, ¿no? Que eso está en el Classroom. Ya puedes entrar ahí. Como Ahí recién está hoy y me pues, ingresé, no me sale nada todavía. no, está ahí abajo. Has entrado a Classroom, ¿no? Con el código que yo les he dado. No le has puesto el código seguro. Tienes que entrar a tu Puse programa de Classroom, le pones el código y te va a aparecer lo que les mostré hace ratito en la pantalla. A ver, voy a mostrar. Te va a aparecer. ya. ¿Ya te Gracias apareció? por ahí. Nada todavía, no sé ya qué hice. Ay, Bueno, pero está ahí la tarea. Ahí está. Ya, a ver, más ratito lo reviso y te busco y veo qué pasó contigo. ¿Ya? ya, profe, Ya gracias. lo tengo marcado. Ya, Bien. gracias.
Perfecto. Sigamos entonces. Dice una pregunta, Pregunte. lo que dice eso sobre los no aminoácidos, ¿qué podemos consumir para nuestro ¿Tenerlos? cuerpo, digamos? Sí, Ya, los exactamente. esenciales. Eso. Ahorita les explico. Sí. Ya, ahorita les explico. Dame un tiempito. Bien. Entonces ya saben que los esenciales son importantes para el consumo, ¿no? Ahora, la pregunta que hacía su compañera, ¿de dónde le saco? ¿No? ¿Ya? El valor de una proteína depende de la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene, ya que las proteínas tienen variabilidad de número de aminoácidos. O tener proteínas que tienen 100, 200, 300 aminoácidos, pero esos 100 o 300 aminoácidos son de cualquiera de estos 20 aminoácidos, esenciales o no esenciales, ¿no? Entonces, una combinación de los 20 aminoácidos. Ahora, la proteína tiene más valor si en su estructura tiene mayor cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Ya? Son 10 los esenciales, entonces, si la proteína tiene los 10 aminoácidos esenciales, le vamos a llamar proteína de muy alto valor biológico. Si una proteína no tiene los 10, pero tiene más de 5, se llama proteína de alto valor biológico. Si es una proteína que tiene menos de 5, pero aunque sea tenga 1, es proteína de bajo valor biológico. Y una proteína que no tenga ninguno de los esenciales es la proteína de muy bajo valor biológico. ¿Ya? Entonces, en nuestra dieta yo tengo que preferir proteínas de alto valor biológico y preferente las proteínas de muy alto valor biológico. ¿Para dónde se encuentran estas? Principalmente en los alimentos de origen animal. Lo que es carne, leche y huevo contienen los 10 aminoácidos esenciales. Por eso son importantes en nuestra dieta, ¿se dan cuenta? Si ustedes todos los días comen carne, se meten los 10 aminoácidos esenciales y no necesitan buscarlos, ¿no? Ahora, si yo no comiese esos 3 alimentos, leche, huevo o carne, en los vegetales no hay ni una sola proteína completa. O sea, ninguna proteína que tenga los 10 aminoácidos esenciales en los vegetales. Entonces, lo que tiene que hacer una persona que no consume alimentos de origen animal, o sea, un vegetariano, es juntar vegetales para completar los 10 aminoácidos. ¿Eso qué significa? Pongámosle que una planta tiene 3, otro tiene 4, otro 5, así, ¿no? Entonces, va a juntar entre todos, conseguir los 10 aminoácidos esenciales. Por ejemplo, si combinamos frijol con trigo, obtenemos los 10. Claro que nadie come frijol contigo porque es pesado, ¿no? A nadie le va a caer ese plato. Pero se puede hacer esa combinación obteniendo los 10 aminoácidos esenciales, ¿no? Y así puede el vegetariano combinar de uno u otro. De todas maneras, como decía, si uno consume carne, no tiene por qué preocuparse de dónde sacarlo los 10 porque lo saca a diario, ¿no? Doctor, una preguntita. Dime. Disculpe, sobre los aminoácidos que estaba hablando de los vegetarianos, ¿qué pasaría si ellos no consumen a diario los 10 aminoácidos que necesitan? Si no se consumen los 10 aminoácidos, el cuerpo no va a poder fabricar las proteínas que necesita. El cuerpo todo el tiempo está produciendo proteínas nuevas. No porque esté creciendo. Sí o sí, el cuerpo va a hacer un recambio. Hay proteínas, por ejemplo, como las del colágeno, las del músculo, que se van gastando. Entonces, como están viejas, las tiene que destruir y volver a fabricar una nueva. Al destruirse la molécula proteica, vamos a perder algunos aminoácidos que va a requerir reponer seguro, ¿ya? Entonces, si no le doy esos aminoácidos faltantes para fabricar esa proteína, no se va a poder fabricar la proteína. Y eso significa que vamos a tener problemas de salud, ¿no? Incluso hasta problemas como se le cae el pelo, piel frágil, enfermedades musculares, cardíacas, intestinales, de todo. Entonces, sí o sí necesita los 10.
¿Ya? Ok. Es difícil ser vegetariano. El vegetariano sí puede conseguir los 10 aminoácidos, pero el problema está en que él debe saber cómo combinar, ¿no? Debe saber de qué vegetal va a sacar 3, de qué otro saca 2, de otros los otros 5 que faltan, ¿sí? Para completar los 10, todos los días. O sea, es Pero difícil ser vegetariano. todos los días tiene que consumir los 10 aminoácidos el vegetariano, o sea, juntarlos todos y todos los días consumirlos. Exactamente. Eso. Ah, ok, doctor, muy amable, gracias. Por eso es difícil ser vegetariano, por le decía. Porque para ser vegetariano hay que saber. ¿Ya? En cambio, Ok. los que no son vegetarianos comemos carne y ya. Estamos ahí. Ah, ¿No ve? No nos importa mucho. Bueno, entonces, esos serían los esenciales. Ya por si acaso, de repente unos minutitos se me corta el tiempo, unos 8 o 10 minutos se va a cortar. Ya, ni bien se corte, les voy a enviar un nuevo enlace ahí al Classroom, donde nos tuvieron, y entran lo más rápidamente que puedan. Ya, ni bien se corte. Yo voy a seguir hasta el último hasta que se corte. Bien, entonces, esos serían los aminoácidos, cómo se clasifican, y ya saben su utilidad. En su tarea ya les he dado cuáles son para que ustedes lo tengan. Ahora, esas proteínas que están formadas por aminoácidos tienen que tener algo que se llama estructura, ya que la función de una proteína depende de su estructura. Ustedes imagínense que una proteína es como un alambre. Todos ustedes tienen un clip, ¿no? ¿Saben qué es un clip, no? Ese alambrito que usamos para los papeles, ¿no? Para juntar papeles es un clip. Si ustedes se dan cuenta, ese clip es un alambre doblado. Y al doblarlo, le hemos dado una forma, y esa forma es la que le dio su función. ¿No ve? Porque si lo doblamos de otra forma, no tiene función, si se dan cuenta. ¿Ya? Lo mismo las sillas, esas metálicas de tubo, por ejemplo, o las que hay ahí en el instituto, en el aula o en cualquier lado, es un tubo que al doblarle se le dio forma de silla, que al darle forma le dimos función. Yo tranquilamente pude haber agarrado ese tubo, ¿no ve? Y pude haberlo doblado para formar una mesa. ¿Ya? Entonces, la forma es la clave. ¿Ya? Sucede que las proteínas, cuando se forman inicialmente por los aminoácidos, es igual como un alambre, ¿sí? Un alambre que todavía no tiene una forma y por lo tanto no tiene función. A esa estructura le llamamos primaria. ¿Ya? Es la estructura donde los aminoácidos forman una cadena como un alambre, pero sin forma. Ya es simplemente un alambre así, ya, listo. Nada más, por eso dice una cadena simple, ya, como ven, sin ramificaciones. Esa es la primaria. Es como el tubo que llegó a nuestra casa para hacer una silla, pero todavía está el tubo sin doblar. ¿Ya? Luego se van a doblar, ¿ya? Y forman ya formas repetidas. Eso depende del tipo de proteína. Puede que tenga forma de cuadrado y se repite ese cuadrado y se repita, o circulares, o muchas otras formas, pero esa forma se va a repetir. Es como si ella agarró ese tubo y lo haya doblado ya para formar las patas de la silla, pero todavía no lo he soldado. O sea, han ido dobladitas, están listas. Todavía no tiene función. O sea, es una proteína que se está formando. Luego, esa proteína que ya está doblada parcialmente, la volvemos a doblar y me va a dar una forma tridimensional. ¿Ya? Eso es como si agarrase, pongámosle ese alambre y lo doblo haciendo zigzag. Sería una secundaria. Y luego las puntas las junto y forma un aro. Ya es una estructura tridimensional y por lo tanto esa es una estructura terciaria. Las proteínas terciarias ya son funcionales, ya hacen trabajos en el cuerpo. Muchas proteínas como los anticuerpos son terciarias. Y por último, tendríamos las cuaternarias, que es cuando la proteína está formada por varias proteínas que tienen diferentes niveles estructurales. Eso significa, por decirle, 2 terciarias o una terciaria con una secundaria.
Por ejemplo, el pelo. Un solo pelo de ustedes es una proteína cuaternaria. Un pelo. Y está formado por proteínas terciarias en forma de cono. Entonces, imagínense ustedes colocar un cono encima de un cono, encima de un cono, encima de un cono, encima de un cono. Así es el pelo. ¿Ya? El cono sería la terciaria y juntar todos esos conos sería la cuaternaria. Y el pelo, interesantemente, es así. Es una proteína cuaternaria formado por múltiples conos, que son las proteínas terciarias. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la estructura de una proteína? Porque le da la función. No se olvide. ¿Ya? Y eso es importantísimo. En nuestro cuerpo las moléculas trabajan con forma. Por ejemplo, si yo quiero reconocer una molécula en el cuerpo, necesito que la proteína tenga la forma para poder reconocer a esa otra molécula. Algo así como la llave con su candado. O sea, si la llave no tiene la forma adecuada, no puede abrir el candado. ¿No ve? Tiene que tener una forma. Entonces, nuestras proteínas tienen una forma que pueda reconocer a la otra molécula con la que va a trabajar y luego hacer el trabajo que necesita hacer con ella. Por eso la estructura es muy, muy importante en las proteínas. ¿Ya? Bien, ¿por qué es importante que entendamos también ese aspecto? Por otro proceso que se llama desnaturalización. Ya, vamos a ponerla aquí arribita. Ya está, desnaturalización. Ya, la desnaturalización, que lo estoy poniendo, desnaturalización, es como dice ahí, es la pérdida de la estructura, ¿ya? Como dice, cuaternaria, dice, terciaria y secundaria. Volviendo a que la proteína tenga estructura primaria. Es como que ustedes agarren ese clip que les decía ratito y lo estiren otra vez para que se vuelva a hacer un alambre. Entonces, lo he desnaturalizado. He hecho que la proteína que ya tenía una formita, la he estirado, la he desdoblado y volvió a ser primaria. No es destrucción, eso tiene que tener bien entendido, porque la gente a veces confunde eso. La proteína no está destruida, está desnaturalizada, desdoblada, de tal manera que bajo ciertas circunstancias se la puede volver a doblar y va a volver a formar la misma proteína. O sea, la proteína no está destruida. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas llevan a esa desnaturalización? Bueno, varias cosas, como están viendo. La principal, el calor. El calor. ¿Ya? El calor. Que ustedes incluso lo han debido ver en la cocción, cuando ustedes hacen cocer alimentos. ¿Ya? ¿Han comido patasca? Seguro, ¿no? Han comido patasca. Estos días, a menos en muchos lugares han habido patasca. Bueno, la patasca, si ustedes se dan cuenta, se hace la cabeza del cerdo y se le hace cocer hasta que se deshace por completo, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Porque el calor ha desnaturalizado la proteína, que era la que estaba dando la estructura a ese tejido. Era la que unía las células de la carne del chancho, que es el colágeno que la vamos a ver después. Entonces se ha desarmado y de tal manera que todo ha quedado suelto, ¿no? Lo hemos desnaturalizado. El proceso de cocción que ustedes conocen es desnaturalización. El otro ejemplo es la clara del huevo. Ustedes saben que la clara del huevo, ¿no? Cuando está cruda es transparente y media flemosa. Y cuando la hacen cocer, se vuelve blanca y sólida. Cuando está blanca y sólida es cuando está en estructura primaria, ya que de esa forma que ustedes lo ven flemosa y transparente es cuaternaria. ¿Ya? Bueno, se va a cortar en segundos. Ahorita le mando el enlace de que se corte, así que estén atentos.